Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo en esta hermosa tarde sea con cada uno de ustedes. Para mí es un privilegio grande y maravilloso que Dios me concede de poder compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes en esta hermosa tarde, esperando que usted esté disfrutando de las bendiciones de Dios y dando gracias porque Dios nos permite en este hermoso día poder juntarnos para estudiar la palabra del Señor. En este hermoso momento, estimado hermano y amigo, quiero que se una conmigo a esta hermosa oración. Vamos a invocar la presencia del Señor sobre cada uno de nosotros y que el Señor tome control de este tiempo y que Él pueda edificar su vida en la santísima fe y usted pueda crecer en el conocimiento de Dios y su palabra. Y oramos. Padre, en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador, en este momento agradezco este privilegio muy grande y maravilloso que me concede en esta hermosa tarde para poder compartir el mensaje de su palabra. Ahora le pido por cada uno de nuestros amigos oyentes que estarán pendientes de la predicación de este mensaje suyo. Le pido, Señor, que los edifique, los bendiga y pueda prosperar su vida en el conocimiento glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. También, Señor Jesús, yo imploro por cada uno de ellos, por aquellos que en este momento estarán cruzando momentos difíciles en su vida. Te pido que tú les ayudes y los bendigas, Señor, conforme tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén y amén. Muy bien, estimado hermano y amigo, para mí es una bendición que nos unamos al estudio glorioso de la palabra del Señor. En este hermoso día daremos inicio a un comentario explicativo de la epístola a los Hebreos. Espero que usted esté preparado. Tome un cuaderno, un lápiz, tome notas, porque sin duda se va a edificar en el conocimiento de Dios y su palabra. Muy bien, mi querido hermano y amigo, vamos a leer la Biblia, la palabra del Señor, en Hebreos capítulo número 1, versículo número 2 y versículo número 3. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra del Señor lee literalmente de la forma siguiente. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bendito sea el nombre del Señor. Hermosa palabra, estimado hermano y amigo, que hemos leído en esta hermosa tarde. Muy bien, ahora daré inicio a la introducción de la epístola a los Hebreos. Alabado sea el nombre del Señor. El autor humano de Hebreos, amigo oyente,
es desconocido. No firmó la carta. Muchos piensan que fue el apóstol Pablo, y probablemente fue. Notemos las siguientes razones por qué posiblemente el apóstol Pablo sea el escritor de la epístola a los Hebreos. El estilo de la escritura de Hebreos, amigo oyente, se identifica con el estilo de las otras epístolas escritas por el apóstol San Pablo. Veamos algunas razones. En este aspecto, amigo oyente, el apóstol Pedro da una cita importante donde menciona el apóstol San Pablo que les ha escrito a ellos según la sabiduría que el Señor le había dado al apóstol San Pablo, cosas iguales a las que había escrito el apóstol Pedro, pero él hace una referencia y dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos tuercen como las otras escrituras para su propia perdición. Amigo oyente, las epístolas de Pedro fueron escritas para los judíos. Y en este aspecto, estimado hermano y amigo, yo quiero retomar algunas partes importantes. Pedro dijo que había escrito a los mismos que él escribió en sus epístolas, que San Pablo había escrito a los mismos hermanos que el apóstol Pedro había escrito a esta comunidad de cristianos expatriados en diferentes lugares y países. El apóstol Pedro escribió sus 2 epístolas a ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, Pedro escribió a los hebreos o a los israelitas. Veamos sus puntos de vista que nos hace referencia en sus epístolas. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Como ustedes observan, amigo oyente, el acento del escrito era para los judíos que habían sido expatriados de la dispersión. A ellos les escribió el apóstol Pedro. Ahora, amigo oyente, en el capítulo número 2 de Primera de Pedro, versículos 11 y 12, dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Bendito sea el nombre del Señor. Usted nota, amigo oyente, el escrito del apóstol Pedro es específicamente para los hebreos, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Bendito sea el nombre de Cristo nuestro Señor y Salvador. Otra referencia importante de este escrito, que está escrito para los hebreos, en el cual el apóstol Pedro hizo referencia, que también el apóstol San Pablo había escrito para los judíos, estimados hermanos, que habían sido expatriados. En 2 de Pedro, capítulo 3, versos 15 al 16. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta
en Cristo. Como ustedes saben, esta razón que nos lleva a pensar que el apóstol San Pablo fue el escritor de Hebreos. Ahora la segunda razón, mi querido hermano y amigo. Timoteo fue compañero de San Pablo. Como usted puede notar, este siervo de Dios era parte del ministerio que componía el equipo misionero del apóstol San Pablo. Era un elemento muy importante en el desarrollo de la predicación de la palabra del Señor en el Asia Menor. Esta mención, amigo oyente, lo hace la epístola a los Hebreos. En el capítulo 13, verso 23, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a vosotros. Amigo oyente, aunque la epístola no fue firmada, alabado sea el nombre del Señor, encontramos rasgos muy importantes que pertenecen, amigo oyente, al apóstol San Pablo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, parte número 3, la razón número 3, Hebreos 13:25. Hay una frase distintiva del apóstol San Pablo, y en Hebreos 13:25 dice, la gracia sea con todos vosotros. Amén. Amigo oyente, así terminó Pablo todas sus cartas. Si usted nota todas las epístolas, cuando él termina la redacción de ellas, termina con este acento muy precioso. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Esta epístola, amigo oyente, fue escrita de Italia. Capítulo 13, versículo 24. ¿Cuál fue el tiempo que se escribió esta epístola? Probablemente, amigo oyente, antes del año 70, después del Señor Jesucristo. En aquel año, como usted sabe, fue destruido el templo en Jerusalén y cesaron los sacrificios. Ya no había sacrificios porque el templo había sido destruido por los romanos. Quizás, amigo oyente, en este momento a usted le viene un pensamiento de una profecía gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, aquel día que salió de ese lugar y se iba al monte de los olivos, cuando los discípulos le presentaron la hermosura del templo, y el Señor Jesús dijo, ¿ves todo esto? No quedará piedra sobre piedra que no sea destruido. Amigo oyente, y exactamente en el año 70, después de nuestro Señor Jesucristo, en ese año fue destruido el templo en Jerusalén, y entonces, amigo oyente, cesaron los sacrificios. Esto lo encontramos en Hebreos capítulo 10, versículos 11 y 12. Notemos que todavía se celebraban los cultos en el templo al escribirse el libro de Hebreos. Probablemente, amigo oyente, fue escrito entre los años 63 al año 67, después de nuestro Señor Jesucristo. Es la fecha probable en que esta epístola fue escrito, y antes, amigo oyente, de la destrucción del templo en el año 70, después de nuestro Señor Jesucristo. Amigo oyente, quizás usted se pregunta, como todos los libros de la Biblia, tienen palabras claves. ¿Cuáles son las palabras claves de la epístola a los Hebreos? Las palabras claves, amigo oyente, que yo encuentro
en esta hermosa epístola son dos. Número 1, mejor, y número 2, superioridad. Es revelado, amigo oyente, que Jesús es superior a los ángeles, a Moisés, a Josué, a Aarón, a los sacrificios y a todas las cosas que eran figura de lo que iban a venir. Amigo oyente, nuestro Señor Jesucristo es superior a todos. Ahora, amigo oyente, revelación superior. Es maravilloso la revelación superior. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 y versículo número 4. Veamos la palabra, amigo oyente. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo. Ve, amigo oyente, la revelación es superior, porque nuestro Señor Jesucristo, usted lo sabe y estamos de acuerdo en esto, que es superior a todos los profetas. Por tanto, amigo oyente, la revelación dada por el Señor Jesucristo es superior a la revelación que dieron los profetas, siervos del Señor. En el verso número 2 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Usted comprende la superioridad de esta revelación, amigo oyente. Es una hermosura esta gloriosa epístola, donde encontramos esta revelación superior de nuestro Señor Jesucristo. El versículo número 3 dice: el cual siendo el resplandor de su gloria, siendo el resplandor de su gloria, el resplandor de la gloria de Dios, y la imagen misma de su sustancia, la imagen misma de la sustancia del Padre, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Nuestro Señor Jesucristo sustenta toda la creación, amigo oyente, con la palabra poderosa que Él nos habló. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Amigo oyente, esto es extraordinario. Posiblemente usted ha leído Filipenses capítulo 2, que a nuestro Señor Jesucristo se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para honra y gloria de Dios el Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, amigo oyente, otra cosa importante que encontramos después de su revelación, yo encuentro en esta epístola maravillosa una mejor esperanza. En Hebreos capítulo 7, verso 19, dice el escritor de esta hermosa epístola: bendito sea el nombre del Señor, pues nada perfeccionó la ley. Bendito sea el nombre del Señor, y da la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora entiende esta maravillosa esperanza, amigo oyente. Es una esperanza mejor. Si usted ha disfrutado, ha pensado o tiene una esperanza, esta esperanza gloriosa
de la cual nos habla Hebreos capítulo 7, verso 19, amigo oyente, es mejor que todas. Otro aspecto que encuentro yo aquí en esta introducción preciosa de esta epístola, amigo oyente, ya vimos una mejor revelación. Ya observamos una mejor esperanza. Porque recuerde, amigo oyente, téngalo en mente. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuáles son las palabras claves de esta hermosa epístola? Un mejor pacto. En Hebreos capítulo 7, versos 20 al 28, dice de la forma siguiente: y esto no fue hecho sin juramento. Y cuando estamos hablando, amigo oyente, de juramento, estamos hablando de un pacto. En el verso 21, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Comprende, amigo oyente, pero este está hablando del Señor Jesucristo. Por eso el pacto del Señor Jesucristo, amigo oyente, es superior. Pero con el juramento que le dijo, ¿ve usted este pacto, amigo oyente? ¿Quién es el que hace este juramento? Por lo consiguiente, este pacto es superior. Y dice, amigo oyente, con el juramento del que le dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí la epístola nos está hablando, amigo oyente, de una ordenación diferente. Porque usted sabe que los sacerdotes constituidos por los hombres eran descendientes de Leví. Pero el Señor Jesucristo, amigo oyente, con un sacerdocio superior, no desciende de la tribu de Leví, sino que desciende de la tribu de Judá. Bendito sea el nombre del Señor. Juró el Señor, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre. Nuestro Señor Jesucristo, amigo oyente, ha sido constituido sacerdote para siempre, según la ordenación de Melquisedec, rey de Salem. Verso número 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Sabe usted qué significa, amigo oyente, la palabra fiador? Posiblemente sí, porque quizás en determinado tiempo usted sirvió de fiador para alguna persona. Amigo oyente, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. En el verso número 23, y los otros sacerdotes llegaron a ser mucho, como usted sabe, amigo oyente. La historia sacerdotal levítica fueron muchos sacerdotes. ¿Pero por qué razón, amigo oyente? Debido a que por la muerte no podían continuar. El verso número 24, mas por cuanto permanece para siempre. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Cristo es fiador de un mejor pacto. Fue constituido según la ordenación de Melquisedec, amigo oyente, sacerdote para siempre. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Bendito sea el nombre del Señor. ¿No le parece que interesante esta epístola, amigo oyente? Lo que había en el corazón y la mente del escritor de este hermoso libro, y la inspiración del Espíritu Santo, usando la vida de este siervo de Dios para compartirnos, amigo oyente, cosas mejores, esperanzas mejores y revelaciones mejores. En el verso número 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. ¿No le parece esto maravilloso?
que Dios lo haya salvado a usted perpetuamente, amigo oyente, a los que se acercan a Dios. Y mire esta nota importante de este versículo, cuando dice, viviendo siempre para interceder por ellos. No solo nos salvó el Señor, amigo oyente, sino que dice viviendo siempre para interceder por nosotros. Él se sentó a la diestra de la majestad divina, no con el hecho simple de ocupar un lugar, amigo oyente, sino que Él está allí viviendo siempre para interceder por nosotros que nos hemos acercado a Dios. En el verso número 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Amigo oyente, estamos de acuerdo con esta expresión gloriosa. Este es el sacerdote que nos convenía. Por eso su ministerio es superior. Su sacerdocio es superior. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, amigo oyente. Vea las cualidades de este sumo sacerdote. La Biblia dice que era santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Este es el sacerdote que nos convenía, amigo oyente. La calidad del sacerdote que tiene la iglesia, la calidad de este sumo sacerdote. El escritor dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. En el versículo 27, dándole continuación, amigo oyente, a la introducción de esta hermosa epístola. El versículo número 27, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Recuerda usted las palabras de Juan el Bautista en el capítulo número 1, amigo oyente, cuando dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, amigo oyente, Cristo es el Cordero de Dios. Quiero retomar nuevamente el versículo número 27, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. En el verso número 28, porque la ley, amigo oyente, constituye, fíjese bien, amigo oyente, la función que hace la ley. La ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, bendito sea el nombre del Señor, pero la palabra del juramento que Dios dijo, la palabra de juramento que Dios habló, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Este es el sumo sacerdote, amigo oyente, que nos convenía a nosotros. Gracias a Dios por tener este sumo sacerdote. Otra parte importante, amigo oyente, un mejor ministerio. En Hebreos capítulo 8, verso 6, dice la palabra del Señor, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo. Usted sabe, amigo oyente, el ministerio del Señor Jesucristo, un ministerio superior, y no solo superior, sino un ministerio mejor que todos los ministerios de los siervos de Dios. Pero ahora, amigo oyente,
dice el escritor, tanto mejor ministerio es el suyo. El ministerio del Señor Jesucristo es mejor, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, amigo oyente, sobre mejores juramentos. Bendito sea el nombre del Señor. El ministerio del Señor Jesucristo es mejor. ¿Por qué razón? Porque Él es mediador de un mejor pacto. ¿Sobre qué se establece este pacto mejor, amigo oyente? Sobre mejores promesas. Ahora, veamos el aspecto siguiente. Mejores promesas. En Hebreos capítulo 8, verso 6, el escritor sigue diciéndonos, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Otra parte importante que encuentro yo, amigo oyente, y que quiero incluirla en la introducción de esta hermosa epístola, es mejores sacrificios. Alabado sea el nombre del Señor. En el capítulo número 9, versículo número 23, dándole seguimiento a esta hermosa epístola, en su fase introductiva, amigo oyente, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. Alabado sea el nombre del Señor. Con mejores sacrificios, amigo oyente. Ahora, otro aspecto glorioso que encuentro, una mejor herencia. Aquí estamos hablando, amigo oyente, de cosas mejores. Y en Hebreos capítulo 10, verso 34 dice, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Amigo oyente, ¿cuál es el secreto y el ministerio y el misterio de enfrentar las pruebas con gozo? El secreto, amigo oyente, es este. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí dice el escritor, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos, dentro de vosotros. Amigo oyente, posiblemente le hayan quitado la herencia a usted, o posiblemente lo hayan desheredado, o posiblemente por la condición de sus padres, usted no tiene herencia. Pero mire lo que dice la palabra, sabiendo que tenéis en vosotros, dentro de usted, amigo oyente, tiene una herencia mejor. Y no solo que es mejor, sino que esta herencia es perdurable. ¿Dónde está esta herencia, amigo oyente? El escritor dice que esta herencia perdurable está en los cielos. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, amigo oyente, yo encuentro una cosa mejor aquí, y es una mejor patria. Alabado sea el nombre del Señor. Usted sabe, amigo oyente, las condiciones de las naciones de la tierra, la queja de la gente por cualquier rumbo de los puntos cardinales del globo terrestre. Amigo oyente, la gente quiere emigrar de una nación a otra. ¿Por qué razón, amigo oyente? Porque el país donde vive no reúne las condiciones que ellos desean. Pero aquí la Biblia nos dice, amigo oyente, que hay una mejor patria. En Hebreos capítulo 11, verso 16, dice la palabra del Señor,
pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amigo oyente, hay una ciudad preparada para cada uno de los hijos de Dios. Y esta patria, todos amamos la patria donde hemos nacido, amigo oyente, pero esta patria es una patria superior. La Biblia dice en Hebreos, hablando del patriarca Abraham, que él tenía la vista puesta en la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. Y el escritor dice, si no hubiese sido así, tenía tiempo de regresarse. Pero Abraham, amigo oyente, nunca se regresó para Ur de Caldea, sino que su vista estaba puesta en la ciudad que tiene fundamento, amigo oyente. Es una mejor patria. Y yo lo animo a usted, que su vista esté puesta en esta patria que tiene fundamento. El mundo, amigo oyente, se estremece en estos días. Y hay un descontrol mundial. Pero hay una patria de equidad. Hay una patria de felicidad. Hay una patria hermosa, amigo oyente. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dios nos ha preparado una ciudad, amigo oyente. Y en San Juan capítulo 14 dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Amigo oyente, hay una morada para usted. Posiblemente usted no ha tenido ninguna casa propia, pero la Biblia dice que hay una ciudad que también tiene, amigo oyente, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hay una morada especialmente para usted. Ahora, amigo oyente, siguiendo la secuencia de esta hermosa epístola, una mejor resurrección. En Hebreos capítulo 11, verso 35, el escritor nos enseña, amigo oyente, sobre esta mejor resurrección que nos habla este maravilloso capítulo. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Claro, amigo oyente, una mejor resurrección. ¿Por qué esta resurrección es mejor? Usted se pregunta, amigo oyente. Porque en la resurrección, cuando el Señor venga, este cuerpo corruptible va a ser vestido de incorrupción. Y esto mortal va a ser vestido de inmortalidad. La palabra del Señor dice que seremos semejantes a Él, porque le veremos cara a cara tal como Él es. Y el que tiene esa esperanza en Él, dice la Biblia, se purifica a sí mismo, como el Señor Jesucristo es puro. Y el escritor dice en el verso 35, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Una frase, amigo oyente, recurrente que encontramos aquí es, se sentó. Ve esta frase muy interesante, amigo oyente. Se refiere a la obra cumplida del Señor Jesucristo. Para que el Señor se sentara a la diestra del Padre, amigo oyente, tenía que reunir las condiciones de la demanda de Dios por la justicia,
para declarar al hombre pecador libre por la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, amigo oyente, en la cruz del Calvario, en la agonía del sufrimiento, de su sacrificio, Él dijo unas palabras: consumado es. En otras palabras, amigo oyente, Padre, he cumplido las demandas que tú hacías para poder declarar libre al pecador. Amigo oyente, el Padre quedó satisfecho con la obra vicaria de Cristo en la cruz del Calvario. Pero veamos esta palabra recurrente que aparece en Hebreos capítulo 1, verso 3, amigo oyente, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Alabado sea el nombre del Señor. En Hebreos capítulo 10, verso 12, amigo oyente, dice la palabra en este escrito maravilloso: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. Esto quiere decir, amigo oyente, que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue perfecto y pudo satisfacer las demandas de su Padre. Y cuando Él cumplió todo esto, amigo oyente, estaba listo para sentarse a la diestra de Dios. En Hebreos capítulo 12, verso 2, nos dice el escritor, amigo oyente, lo siguiente: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cristo, amigo oyente, es el autor, no es el actor. Cristo es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Amigo oyente, cuando Cristo iba hacia la cruz del Calvario, la palabra dice: el cual por el gozo puesto delante de él. El Señor lo hizo, amigo oyente, con gozo, porque Él sabía que nuestra redención, el perdón de nuestros pecados, dependía de su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. El Señor lo hizo, amigo oyente. Según esta revelación, Él lo hizo con gozo puesto delante de Él. Sufrió la cruz con ese gozo. Y dice el escritor: menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, mientras yo hablo este mensaje y usted lo escucha, amigo oyente, está a la diestra del trono de Dios. Este es el sumo sacerdote que nos convenía, porque Él es fiador de un mejor pacto, y Él vive para interceder por nosotros, amigo oyente. Ahora, otras cosas importantes que yo encuentro en esta fase introductiva de esta hermosa epístola, amigo oyente. Hay una serie de 10 exhortaciones que yo encuentro en este escrito sagrado. La epístola nos presenta 10 exhortaciones muy importantes. Y usted, amigo oyente, escríbalas, porque le van a servir en el conocimiento de la palabra de Dios. Encontramos 10 exhortaciones. Número 1.
Es la primera exhortación. El escritor de esta epístola dice, temamos. Hebreos 4, versículo 1. Aquí empieza la primer, amigo oyente, exhortación. Él está exhortando a los judíos, a los hebreos. Pero ahora, amigo oyente, esta exhortación es para usted. Usted que está oyendo esta palabra. No es una casualidad que usted haya consultado la emisoria, haya podido, amigo oyente, tomar esta frecuencia. En Dios no hay casualidades. Dios le dice que usted tema. Es la primera exhortación de esta epístola. Hebreos capítulo 4, versículo 1. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Amigo oyente, ve y entiende ahora por qué tenemos que temer. Usted sabe que siempre Dios ha hablado, bendito sea el nombre del Señor, de un reposo. A Israel Dios habló de un reposo, amigo oyente. Pero encontramos todavía algo que dice la epístola. Y dice que queda un reposo todavía para el pueblo de Dios. Esto quiere decir que Israel, amigo oyente, no disfrutó de este reposo, sino que hay un reposo para el pueblo de Dios. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Veamos la exhortación número 2, amigo oyente. La exhortación número 2 la encontramos en el capítulo 4, versículo número 11. ¿Cuál es esta exhortación? Procuremos. Es la segunda exhortación que nos hace el escritor en su epístola. Y dice el versículo 11 del capítulo número 4. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Ve usted, amigo oyente, esta maravillosa exhortación? Y el por qué el Espíritu Santo inspiró a este escritor de recordar, amigo oyente, la entrada en aquel reposo, porque Israel, muchos de los que tenían la promesa, no entraron, amigo oyente, sino que quedaron sus sepulcros en el desierto, habiendo una promesa gloriosa, promesa que fue dicha a sus padres, de entrar en ese reposo, amigo oyente, pero ellos no procuraron entrar en este reposo, y dice el escritor, procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, como cayó Israel en ese semejante, amigo oyente, ejemplo de desobediencia. La exhortación número 3. El escritor dice, acerquémonos. ¿No le parece interesante esta tercera exhortación que nos da la epístola, amigo oyente? Retomemos el escrito de Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos. ¿Ve la exhortación, amigo oyente? ¿A quién está hablando la palabra? Le está hablando a usted. Posiblemente se ha alejado un poco. Se ha retirado usted un poco. La palabra del Señor le dice hoy en esta tarde que usted se acerque. ¿Por qué razón, amigo oyente? Mire lo que dice la palabra. Pues, acerquémonos pues, confiadamente, al trono de la gracia. ¿Cuál es el trono de la gracia, amigo oyente?
Hemos leído anteriormente esos versículos, que el Señor se sentó a la diestra de la majestad divina en los cielos. Ahí está el trono de la gracia, amigo oyente. ¿Para qué dice que nos acerquemos al trono de la gracia? Para alcanzar misericordia. Si usted se acerca al trono de la gracia, amigo oyente, de seguro usted va a alcanzar misericordia. Si usted se acerca al trono de la gracia, sin duda alguna, alcanzará la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo eso, amigo oyente, sino que y hallar gracia para el oportuno socorro. Hay un socorro oportuno para todos los hijos de Dios, amigo oyente. Usted no está solo. Recuerde usted y téngalo bien claro en su mente, que tenemos un sacerdote superior, un sumo sacerdote superior. Y dice el escritor que este sumo sacerdote nos convenía a nosotros. Ahora, amigo oyente, en Hebreos 10:22 dice el escritor: acerquémonos con corazón sincero. Una de las cosas importantes, amigo oyente, que el corazón contrito y humillado, Dios nunca lo desecha. Dios recibe a todos aquellos que con un corazón contrito, quebrantado y humillado vienen a Él, amigo oyente. Acerquémonos con corazón sincero. Dios quiere sinceridad en su corazón cuando se acerca a Él. Y dice el escritor, en plena certidumbre de fe. Recuerde el escrito, amigo oyente, que el que se acerca a Dios, crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Dejemos este maravilloso estudio aquí, amigo oyente, en la tercera razón, en la tercera exhortación. Le invito para que esté conmigo en la próxima audición. Le aseguro que será edificado por la palabra del Señor. Mientras tanto, yo deseo que la gracia de nuestro Señor Jesucristo abunde ricamente sobre cada uno de ustedes.